Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ahorita en un ratito iniciamos, por favor. Muchas gracias por conectarse. Sí, gracias, doctor. Esperamos con gusto. Haciendo Sí, gracias. los arreglos para también transmitir por Facebook la plática de hoy. Y esperamos que se conecten ya los panelistas y la demás gente que nos va a acompañar. Okay. Gracias. A usted. Pues un fuerte abrazo. Una junta. De esos del COVID. De esos de los médicos. El COVID en las empresas. Porque ya sí te dije, ¿no? Que les dije que estaría bueno pedirles un seguro de vida por si nos morimos por culpa del COVID. Y ya es que tú me dijiste que mejor incrementar el seguro, ¿no? Pero ya no han contestado estos chavos. Te les es así. Sí, sí, ya ves que ya no se votó. Que les puse yo que son bien miedosos. De la noche a la mañana votó el 23% de la población de México. 23%. No más votó el 8%. No, pero ahorita según el INE creo que va como el 23% de la población según su conteo ya bien. O sea, está bien, porque van a enjuiciar a estos güeyes, pero pues están con todo, eso es política. Al fin y al cabo es política. ¿Qué quiero testamento? No, quiero. Escuincle. Todos los servicios y Buenas tardes, Claudio. Ya ahorita damos inicio, nada más. Vamos a dejar que se conecte un poquito más gente
y que se conecte José Luis y Lucio. E iniciamos. Buenas tardes, ahí digo, se ve un poquito oscuro, pero ¿se oye bien? Sí, sí se oye bien. Ok. Sí, Entonces esperamos nada más. Sí, que se conecte un poquito más de gente y ahorita que se conecte José Luis. Ya estaba conectando, pero parece como que no pudo conectarse. Bien, aquí esperamos tantito. Por favor, gracias. Bueno, pues vamos a platicar mientras un poquito en lo que se conecta el licenciado José Luis Aguilera y el licenciado Manuel. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Ya nada más que se conecte Lucio y vamos a esperar unos minutos más para que se conecte más gente. Ya ahorita estamos transmitiendo en vivo por el canal de Facebook de CESAIN Consultoría. Quien nos quiera seguir o quien quiera compartir en la sesión de hoy, puede decirles que se conecten a nuestro canal, a la página de Facebook de CESAIN Consultoría. Ahí vamos a estar, ahorita ya estamos transmitiendo en vivo, ahí por el Facebook. Ya nada más vamos a ver con Lucio, que andaba un poquito malo de salud. Déjenme marcarle para ver qué me comenta. Y sirve que se conecta más personas a la plática. Ahorita ya somos 23 gentes. Vamos a dejar unos 2-3 minutos para iniciar. También en lo que me contesta Lucio.
Pues, listo. Nada más que se conecte el audio de Lucio. Aquí andamos ya. Listo, bueno, nada más que se conecte su audio de Lucio, porque creo que no puede conectar el audio. A ver, Lucio, ¿ya te conectaste, Lucio? No. Bueno, pues vamos a empezar porque no se puede conectar Lucio. Vamos a dar inicio. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por haberse conectado. Ya ahorita somos 32 aquí en la plática, un buen número, y por experiencia pues se van a ir anexando más a la plática. Aquí de rapidito vi que se conectó el doctor Pérez Quintanilla, el doctor Valente se está conectando también, que son expresidentes de MECMETAC. También la doctora Jenny está conectada. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, el tema de hoy es algo que ha causado mucha polémica en estos días, porque con esto de la vacunación y pues la responsabilidad que adquiere el que nuestros trabajadores muchas veces no se quieran vacunar. Incluso hoy yo tuve el caso de una persona que tuvo COVID el año pasado. Este año se presentó el día domingo ahí al servicio de médicos de esta empresa con algunos síntomas, y ya por edad ya tendría que tener las 2 dosis y no está vacunado porque no quiere vacunarse. Entonces de aquí se desató una serie de polémicas en el chat que tenemos para ver, o sea, qué implicaciones legales tendría esto en las empresas. Pues aquí tenemos ahorita ya conectado al licenciado Claudio Angulo, que nos va a asesorar en lo que es en la parte sindical, la parte de las empresas. Al licenciado José Luis Aguilera Rico, que nos va a también apoyar en lo que es la parte legal de lo que se maneja a nivel municipios, a nivel estado. Y estamos por esperar que se conecte el licenciado Lucio, que creo que no ha podido, que también él es laborista, que también nos va a apoyar en lo que es esto de lo de las empresas. Como va a ser así como un tipo de mesa redonda. Sí me gustaría que si tienen preguntas pudieran abrir sus micrófonos o escribirlas para nosotros, para yo leerlas y hacerlas llegar a nuestros panelistas y empezar a dar solución a esas preguntas. Una de las principales causas por las que se generó esto, y que yo creo que a ver si nos puede ayudar ahorita Claudio, es una empresa. ¿Qué tanto puede una empresa obligar, o qué puede hacer una empresa para que sus trabajadores quieran vacunarse, o más bien se vacunen? Que no por 3, 4 trabajadores que no quieran vacunarse pueda tener un brote la empresa.
Sí, pues buenas noches a todos. Gracias por la invitación, doctor Heriberto. Siempre es un gusto poder platicar y dialogar sobre algunas dudas que surgen ahí en el grupo. Y sí, en días pasados surgió por ahí esa inquietud. Perdón que no me vea bien, que no esté bien la iluminación del lugar donde estoy. Pero bueno, la verdad es que, bueno, la duda era esa, ¿no? Que si, la duda real era que si como empresa se podía podría el patrón despedir o rescindir la relación de trabajo a un trabajador por no ponerse la vacuna, ¿no? Esa era básicamente la duda. Varios entramos ahí en el tema y surgieron varios comentarios que son muy respetables. Y bueno, yo di mi punto de vista, en el cual, bueno, realmente aquí el punto principal de la duda, pues es el punto de la obligatoriedad de la vacuna. La vacuna está a disposición de la población, sin embargo, mismo gobierno federal no la está haciendo obligatoria para la gente, ¿no? O sea, te dice cuándo te toca la vacuna, cuándo es tu primera dosis, tu segunda dosis. Sin embargo, no hay un pronunciamiento de que esto sea obligatorio. E incluso la misma Secretaría del Trabajo ha mencionado que no en un comunicado oficial, sino en un Twitter de la Secretaría del Trabajo, la licenciada alcalde, donde dice que no puede ser una condicionante para la contratación o para mantener la relación de trabajo el hecho de la vacuna, ¿no? Entonces, ante esto, pues desgraciadamente, y bueno, ya también CTM se ha pronunciado al respecto, creo que también se ha pronunciado al respecto, en el cual pues está en ese sentido de que no es posible el rescindir la relación de trabajo o despedir a un trabajador por no aplicarse la vacuna. Sin embargo, sí estamos obligados como patrones, o si están obligados como patrones, a dar el permiso para que vayan a ponerse la vacuna el día que les toca, ¿no? Digo, es un punto de vista en el cual podemos debatir, en el cual podemos tener una cosa es la cosa legal y otro lo que pensamos. A mi punto de vista, pues el interés colectivo está encima del individual y de las creencias de muchas personas. Hay muchas personas que son antivacunas, ¿no? Incluso sus hijos no los vacunan, ¿no? Pero desgraciadamente ante esta medida de no obligatoriedad de la vacuna, pues sí estamos en un problema y puede haber ahí pues contagios en las empresas, ¿no? Entonces, si alguien quiere comentar algo, todavía hay otro punto que quiero tocar, ¿no? No se escucha, doctor Heriberto. A ver, Lucio, ya te conectaste. ¿Tú qué opinas pues de esto? Una pregunta, ¿se puede hacer que el trabajador se firme una responsiva que él no se quede vacunar? Si me permites, doctor. Sí. Sumado a lo que dice Claudio y Álvaro en ese tema de responsivas. Recordarán ustedes que hace un año y medio se firmó un decreto presidencial donde se decía, precisamente está por escrito, el tema de que era una pandemia, cómo se describía para nuestro país la pandemia. Lamentablemente México es uno de los únicos países, es el único país que no acató las medidas de sanidad en tema de pandemia, como se establece por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir esto? Desde el tema de aeropuertos, desde el tema de aerolíneas nacionales, en el caso, por ejemplo, de Aeroméxico, que bajó su categoría de seguridad a niveles muy bajos, y que eso lo hizo los Estados Unidos por tema también de salud y de seguridad de aviación. Y esto también implica cómo entra, y lo hemos compartido en el grupo, de que uno viaje a los Estados Unidos y no es migración quien te pide la vacuna, que depende del gobierno de los Estados Unidos, sino es una responsiva que firma la aerolínea, en este caso, por ejemplo, United, que es una línea extranjera de los Estados Unidos, firma una responsiva con los Estados Unidos. Y el gobierno le dice a la aerolínea, tú eres responsable de que si me traes un contagio en este número de vuelo, en esta aeronave, tú vas a ser el responsable y por supuesto
Eso es lo que piden hoy las aerolíneas en los, digamos, en los aeropuertos antes de salir. No se pide por ningún motivo en migración una prueba COVID. Te dice a qué vienes a los Estados Unidos, pero no te piden la prueba COVID porque eso ya está revisado por una carta responsiva. ¿Qué sucede en nuestro país cuando salió el decreto presidencial? Lo que estuvo haciendo la Secretaría del Trabajo, lastimosamente para todos, pero afortunadamente también como una prevención, es descartar los contagios dentro de las empresas. Si se encuentra un contagio dentro de la empresa, ustedes saben las consecuencias que pueden tener como empresas y que en un momento dado también lastimosamente los sindicatos no han ayudado en lo más mínimo porque han protegido a sus trabajadores, dicen ellos. Se cerraban las empresas, se cerraron muchas de ellas líneas de producción, se encontraron contagios y se van entonces a las multas. Pero también encontramos nosotros el caso en el caso de los municipios, en el caso del Marqués, Querétaro, Colón, San Juan del Río, Corregidora, donde se contemplan la mayor parte de parques industriales, nos encontramos que había facultades o hay facultades que los propios municipios estuvieron adoptando y seguirán adoptando. Quiere decir todo el ejercicio que ha hecho gobierno estatal y municipal con todas las dependencias para poder clausurar tanto un negocio como un tema de empresa. Tienen facultades, claro, porque todas las empresas tienen hoy en día una licencia de funcionamiento. Todos los trámites que hacen con el municipio o con el estado y por supuesto que todo el tema del operativo COVID. Esa es la facultad que tienen los estados de la República. Como nos dice nuestro amigo Claudio Angulo, no hay hoy en día, lastimosamente por el gobierno mexicano, una obligatoriedad para que se pongan la vacuna. Ahí están, se han hecho las compras, muchos mexicanos nos quejamos porque no hay Pfizer, porque es mejor el Pfizer que Astra, y eso yo soy abogado, no soy médico, para decir una opinión de ese tema. Pero los mexicanos le ponemos muchos peros. Donde no le vamos a poner pero es en las sanciones que vienen hoy en día, que ya se están proponiendo por parte de algunos cabildos. En mi caso muy personal adelanto, y lo vamos a seguir comentando ahí para todos si tienen alguna duda, a partir del 1 de octubre, su servidor va a proponer, y lo adelanto, sanciones más enérgicas en el tema de protección civil con aquellos brotes de pandemia que se puedan originar dentro de las empresas, porque pertenecen precisamente al municipio de Querétaro, los parques industriales, y cuando hay un incendio, cuando hay un accidente, los primeros que entran es protección civil. Cuando existiera el tema de una persona que esté infectada de COVID y que contagió a otro porque no se quiso vacunar, pero sus compañeros o no creen en el COVID o no creen en las vacunas, salen contagiados, entonces la Secretaría de Salud Federal tendrá que entrarle. Y por supuesto la Secretaría del Trabajo tendrá a nivel federal. Y recordemos nada más que la Secretaría del Trabajo a nivel estatal, pues no tiene ninguna facultad de sanción. La Secretaría del Trabajo a nivel estatal no hay ningún, digamos, reglamento, no hay algo que permita a la Secretaría sancionar a alguien por estos temas que pasen en las empresas. Entonces, el exigirles por parte de recursos humanos al trabajador que se vacune, sí, no lo hay por escrito, pero la autonomía municipal y la autonomía estatal, sí hay sanciones y habrá sanciones, como las ha existido, de que vas y pagas tu multa por parte de Protección Civil, porque había 100 personas, 200 personas concentradas, y eso va a incrementar conforme vaya pasando la tercera ola, la cuarta ola o la quinta ola de pandemia, que seguramente México va a tener. Entonces, de lo que se trata, y los invito a participar, de lo que se trata es también que al término de esta plática, de este panel que agradecemos mucho a CESAIN nos haya convocado, es cómo podemos hacerle para que nuestros trabajadores se puedan vacunar. En mi caso también, pongo el ejemplo, 3,400 trabajadores que tengo yo en mi responsiva, que estoy asesorando empresas, ya se han vacunado gracias a la buena cultura de recursos humanos y de la empresa que está invitando a sus trabajadores. Claro, no les da dinero por irse a vacunar, sino todos mañana mismo los tendremos formados desde las 7 de la mañana porque les diste un bono, por vacunarse. Pasó en los Estados Unidos, pasó en El Salvador, que les daban $100 por irse a vacunar, pero en el caso de nuestro país creo que es más la cultura de la vacunación que tiene que existir. Ahí está la publicidad de Aguascalientes, que lo vamos a comentar un ratito más.
y que ha funcionado muy bien en aquel estado para que mínimo la gran empresa como es Nissan se ha vacunado ya en su totalidad más de 6,000 trabajadores. Hasta ahí mi comentario. Gracias, licenciado. Manuel, Lucio, ¿algo que nos quieras comentar? Hola, doctor. Un saludo a todos los expositores, al licenciado Claudio, al licenciado José Luis, doctor, y a la audiencia en general. Creo que es un tema muy polémico y es algo que no hemos terminado de asimilar a partir del 2012. ¿Por qué me refiero al 2012? ¿No? A partir del 2012 tuvimos una reforma laboral en la cual establecía la obligación del patrón de suspender actividades por emergencia o contingencia sanitaria, en la cual tenía la obligación de subsidiar, el mal llamado subsidiar, el salario de los trabajadores por 30 días a un monto de un salario mínimo. ¿Qué pasa actualmente en la pandemia? ¿Y cuál es el impacto que va a tener con las empresas? Mucha inestabilidad económica, mucha incertidumbre por parte del personal, porque no saben hasta dónde llega esa obligación del patrón de vacunar o no al colaborador, o hasta dónde puede tomarse como una actividad de riesgo. Al inicio, el Instituto Mexicano del Seguro Social sacó un protocolo en el cual podía poner cuáles eran las actividades de mayor exhibición, mayor riesgo que se podía contagiar, ¿no? A algún colaborador. Se les implementó todo un formato y todo un protocolo de sanidad. Se hizo una clasificación del personal no vulnerable y vulnerable, y desde ahí empezamos a golpetear a las empresas. Desde ahí empezamos a tener esa incertidumbre y esa confusión. Llegan las vacunas y dicen, bueno, ya tengo yo la vacuna, ya el gobierno con mala o buena política de vacunación, pero la tiene. Aquí debemos de tener dos cosas importantes. Desde mi punto de vista, dependiendo del grado de riesgo y de exposición que tenga el trabajador, es decir, hablando de institutos de seguridad social como el IMSS, Seguros, el ISSSTE, ISFAM, o cualquier instituto municipal de salud que tenga cada uno de los estados, y junto con los médicos o los hospitales privados, pueden ser considerados como factores de grande exposición. Y es aquí donde podríamos caber la obligación de que el patrón vacune a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque yo tomaría la vacuna como parte del equipo de protección personal del trabajador. Y eso puede estar muy discutible. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que no quieren ir a la vacuna? La Ley Federal del Trabajo establece que el colaborador, el empleado, tiene la obligación, ¿sí? En el artículo, y lo voy a poner, me permite estudiarlo, en el 134, de que está obligado a someterse a todas las revisiones médicas que crea considerada la empresa o el patrón. 2, hacer y acatar cualquier medida sanitaria para no poner en riesgo, ojo, y aquí quiero que pongamos especial atención, que no pueda poner en riesgo la seguridad de sus demás compañeros o la integridad del centro de trabajo. Es aquí que desde mi punto de vista, y lo hemos tocado en otros foros, las empresas van a tener que apoyarse mucho en la Comisión de Seguridad e Higiene.
¿Por qué? Porque ellos son los que te pueden evaluar el grado de riesgo y de exposición que puedan tener los colaboradores. Ahora, si tu patrón tienes la facultad de requerirle un certificado de no contagio o de no ser portador del virus y se niega, entonces ya se está él poniendo en una causal de una de desobediencia y dos de no someterse a los exámenes médicos que establezca el patrón. Otra de las medidas que también debe de tener y es causal de la rescisión de trabajo es de que no quieran acatar las medidas sanitarias. Y esto ha sido polémica también con las empresas. Y una empresa en algún momento me dijo, oiga, pero las medidas sanitarias es el estornudo de cortesía, ¿no? Estornudar en la parte interior del codo. Dije, no, tiene que ir más allá. Tienes que tú brindarle cubrebocas, careta, gel antibacterial, un baño sanizado, ¿sí? Un tapete sanizante. Si eres una empresa de servicios, bajar el número de personas que vas a atender o abrir más, un ejemplo, ¿no? En los bancos, a lo mejor abrir más ventanillas para que sea rápida la atención del cliente. Entonces yo creo que aquí estamos en esa disyuntiva. Hay una obligación patronal de ver todo este panorama que les acabo de decir, pero también hay una obligación por parte del Estado, y me refiero al Estado como nación, como el Poder Ejecutivo Federal, por el estatal y el municipal, de ver, lo que decía el licenciado, el bienestar de la colectividad ante la particularidad. Pero aquí quiero poner algo en antecedente. Por eso el derecho social contempla dentro de sus ramas el derecho del trabajo y la seguridad del trabajo. ¿Por qué? Porque al tener una inestabilidad laboral, en tener, como lo decía el licenciado José Luis, algún parque infectado, pues ve toda la afectación social que te va a provocar en la cadena de contagios al saturar los hospitales o crear una inestabilidad económica. Yo desde mi punto de vista la afectación económica, porque no hay muchas empresas que puedan solventar la vacunación y ojo, aquí todavía no está permitido adquirir las vacunas de manera particular, que eso también es inconstitucional y que pone en riesgo a los trabajadores. Pero teniendo un plan de esquema y que me refiero a un plan de esquema en el referente de que tengamos ya un plan a partir del 2019 o diciembre del 2019 en adelante, porque no va a ser la primera pandemia que se presente, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, cíclicamente cada 10, 15 años se va a ir presentando una pandemia de aquí en adelante. ¿Pero a qué me refiero? Si yo ya tengo un protocolo de señalar y tener la cultura de mi personal vulnerable, de hacer una buena reclutación o reclutamiento del personal con morbidades, darle continuidad a esas morbidades y ver que tenga una población de colaboradores sana, me va a permitir enfrentar cualquier pandemia. ¿Y esto a qué me quiero referir? ¿Se van a ver cerradas actividades? Sí. Realmente aquí este es nuestro experimento que tenemos. En el 2009 no nos ayudó mucho la influenza que fue casi una semana, ¿no? Que se aprovechó del 30 de abril al 5 de mayo, pero que tuvo repercusiones económicas enormes. Y esta pandemia ha dejado a las empresas más que golpeadas. Tienen una carga patronal, tienen una carga social y tienen una carga médica para vulnerables y no vulnerables. Ninguna empresa está creada para seguir pagando sin tener una mano de obra. Creo que esa es mi participación, doctor. Creo que las empresas tienen los elementos para rescindir y tienen los elementos para exigir que las empresas y a los trabajadores puedan vacunarse.
Ok, gracias, Lucio. No sé de esto que llevamos ahorita, que haya alguna duda, que haya algún comentario de parte de todos ustedes. Si quieren tomar el micrófono o escribirlo. Sí, si me permite, Sí, claro, doctor, adelante. coincido con el licenciado Lucio y con el licenciado José Luis. Aquí más bien va a ser un tema de se haga una campaña, primero hacer una campaña de concientización para los trabajadores y ver los riesgos en los que incurren o lo que pueden afectar no solamente a la empresa, sino también a la propia familia, ¿eh? No solamente afectar a sus compañeros de trabajo, sino también a la familia. Hacer una buena campaña de concientización y sobre todo a lo mejor involucrar la parte sindical, ajustando los reglamentos internos de trabajo, en los cuales, bueno, se puede en un momento dado establecer ese tipo de cláusula en los contratos colectivos o en los reglamentos, porque digo, los sindicatos piden y piden muchas cosas, ¿no? Y ahí no hay discriminación, ni hay nada, ¿no? Entonces yo pienso que en una negociación colectiva bien se puede establecer esta situación. Yo creo que esto va a pasar porque va a haber casos en los cuales haya rescisiones de contrato por la situación de la vacuna y bueno, ya el Poder Judicial emitirá antecedentes o precedentes, como ahora van a ser llamados, o jurisprudencias o tesis al respecto, y van a establecerse esos precedentes en los cuales sabremos cómo se irán evaluando, ¿no? Por lo pronto, ahorita, pues tenemos en contra las propias declaraciones de la Secretaría del Trabajo y del Gobierno Federal en el que no están haciendo lo obligatorio, ¿no? Entonces, sin duda el interés colectivo pesa sobre el individual y las comisiones de seguridad y higiene también ahí pueden aplicarse, realmente hacer su trabajo, estas comisiones, y evaluar, ¿no? Porque tenemos como obligación como empresa, eso sí es una obligación que nos imponen, ¿no? Tener los cubrebocas, las caretas, como bien decía el licenciado Lucio, pero entonces en el caso de que quieran, ¿por qué? Porque queremos cuidar a nuestros trabajadores, porque queremos evitar los contagios en las empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos pueden permitir o por qué puede ser ahora un acto de discriminación el hecho de que exijamos en bien del interés colectivo y en bien de que no haya contagios en una empresa y demás, ¿por qué no exigir el hecho de la vacuna, ¿no? A mi punto de vista debe hacerse, sin embargo aquí el punto es el riesgo que puede haber, cómo lo puede evaluar la propia Poder Judicial al resolver el caso de una rescisión de contrato por esta situación, que yo lo podría adaptar como una desobediencia, lo podría adaptar como una causal también de no adoptar las medidas sanitarias, como bien lo dijo el licenciado Lucio, también puede ser, se podría hacer, y obviamente también pues no te vas a poner la vacuna, nada más que pues entonces tienes que traer comprobantes de pruebas, también puede ser, ¿no? Entonces ahí hay que tener, y hay varias ideas que podemos sacar, ¿no? Ok. Sí, porque también, por ejemplo, lo de las empresas, pues ahorita que están cambiando los semáforos con el tema de los vulnerables, ¿no? Que ya el documento que publicó el 3 de julio el gobierno federal, en donde da una clasificación de vulnerables ya aplicados las 2 dosis de vacuna ya o no son la vulnerables. unidosis, ya no son vulnerables, ya pueden regresar a trabajar. Y ahorita me ha tocado empresas que cambiaron de color de semáforo y esa gente que no se ha vacunado, pues tuvieron que mandarlas a sus casas otra vez, ¿no? Entonces, pues ahí, yo creo que también ahí se está creando como puede ser un descontento entre los mismos trabajadores, que unos tengan que estar trabajando y otros no, porque unos sí son cumplidos y se van a vacunar, y los otros no son conscientes, no son cumplidos, no se van a vacunar, y entonces se les premia en pagarles sin estar trabajando. Entonces yo creo que sí esto, pues sí tiene más trasfondo, ¿no? El que no se Yo creo quiera que tienen que vacunar a la trabajar gente. mucho, los sindicatos realmente deben hacer su labor. Y así como para las revisiones contractuales y salariales exigen y juntan a la gente y
y los convencen y les exigen y demás. Y yo creo que es un trabajo que tienen que hacer los propios sindicatos de también concientizar a su gente, ¿no? En este sentido, ¿sabes qué? Pues nos estamos cuidando todos, ¿no? Y como sindicato, pues, es más, el mismo sindicato sí te exijo, ¿no? Pero también, Claudio, un tema que tenemos que tomar en cuenta, y lo acaba de decir el licenciado, es el asunto de también los reglamentos de trabajo. O sea, cada uno de los reglamentos ahí con sus comisiones de salud, de seguridad, higiene, cómo están operando. Lo dijimos hace 1 año y medio cuando empezó todo esto. Traten de cuidar esto, traten de revisarlo. Si no están actualizados, actualícenlos. Porque en una revisión que haga la delegación federal, sus facultades que tiene conforme a la ley, pues también vienen las sanciones. Y si muchos contratos colectivos son fantasmas solamente por proteger a la empresa, pues estamos cayendo en una contrariedad también con las empresas. Lo más importante que tienen que destacar las empresas ahorita, tienen que ponerle esa observación, porque vienen los contratos a revisión ahorita, son sus reglamentos y la cuestión de las comisiones de seguridad y higiene. Si no las tienes empresarios, si no las tienes empresas en orden, aguas, porque entonces va a ser, inclusive nosotros lo que estamos haciendo es preparar este proyecto que estará entrando, por supuesto, a Cabildo, pero ahí estaremos poniéndole nosotros más facultades a Protección Civil, porque precisamente es algo, no nos metemos en lo laboral, que quede claro, nos metemos en la cuestión de seguridad dentro de las empresas. Y ojalá que puedan revisar las empresas pues, su reglamento interior de trabajo, pues lo que ustedes están estableciendo con sus trabajadores, y que al final mucho piden los sindicatos, poco hacen en la realidad. Ok, gracias. Lucio, algo que... Gracias, doctor. Yo creo que debemos de tomar en cuenta que las empresas no pueden actuar solas. Un departamento de recursos humanos, una área de enfermería o de medicina en el trabajo, no puede llevar en hombros la situación de salud de una empresa. Yo creo que aquí debemos de darle importancia, y vuelvo a recalcar, a la figura de la Comisión de Seguridad e Higiene, y esta comisión tiene sus fundamentos en un contrato colectivo, que este contrato colectivo se viene a complementar de un reglamento interior de trabajo. Entonces, aquí creo que es momento de hacer una mancuerna en beneficio de, no nada más de la empresa y del trabajador, sino de a nivel sociedad. El licenciado José Luis hablaba de ya tener vacunados a todos los trabajadores de Nissan, me imagino, y no sé, corrígeme licenciado, si sea también a las cuestiones de agencias o concesionarios. Estamos hablando de que por lo menos ese sector automotriz, venga o no venga otra tercera ola que nos haga regresar al confinamiento, ya puede tener esa situación. ¿Cómo yo puedo exigir a mi empresa? Y yo siempre he dicho, el sindicato puede tener una relación con la empresa y sindicato, pero los que van a tener la voz de convencimiento es el delegado sindical o la comisión, ya sea de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, porque todos perdonamos, o no perdonamos, la palabra correcta es todos damos y pasamos por alto a la comisión de capacitación y adiestramiento, porque al fin y al cabo, hoy el colaborador, el obrero, el que se encuentra en producción, en almacén, en distribución, debe de tener una capacitación para saber usar los medios necesarios para proteger mi integridad física y la de mis compañeros. ¿Quién es el obligado a supervisar que lo esté haciendo de manera correcta? Es la Comisión de Seguridad y Higiene. Acuérdense que puede ser conformada, si no existe sindicatos, con número igual de participantes, de patrón y trabajador, o con los miembros del sindicato. Y yo creo que aquí es un momento muy importante en que las empresas
puedan hacer esta pequeña inducción con el sindicato. Decirle, oye, hay una inversión y esta inversión va a reflejar tanto decremento en nuestro presupuesto, ¿no? Tal vez ahorita no te pueda presentar un incremento salarial o en cuestión de prestaciones, pero ¿sabes qué? A largo plazo esto va a hacer que produzcamos más, vengan o no vengan olas de contagio, y tu fuente de trabajo esté asegurada, esté consolidada. Porque en México, lamentablemente, tenemos la idea de que el sindicalismo es cuánto me das sin hacer mucho. Cuando el sindicalismo asiático es yo te voy a ofrecer para que me des más. Tú quieres una producción, para hacer esa producción yo necesito esto, pero ya está poniendo alternativas. Y creo que en México debemos de cambiar esa situación sindical. Y también por parte de las empresas no apapachar a los líderes sindicales, sino poner en esta reforma que se ha venido de convalidación de contratos, exigir que hagan su papel y presencia con la gente, porque de esa manera se va a cerrar la pinza. Por un lado, un departamento de recursos humanos, un departamento de salud en el trabajo, de enfermería, y por el otro, el sindicato, y como interventor o árbitro, la Comisión de Seguridad, Higiene y Capacitación. Créanme que no va a haber colaborador que pueda tener esa dar cumplimiento a estas nuevas normas de convivencia laboral, porque al fin y al cabo las nuevas reglas sociales del distanciamiento, cubrebocas, gel, se vuelven normas de trabajo. Eso es una regla y lo hemos visto. Ya a año y medio de la pandemia, ya es raro el que pueda entrar a una planta y no pueda traer un cubrebocas o unos lentes protectores. Creo que también esa es parte de la función que hacen estos webinars, de poder crear esa conciencia. Gracias, doctor. Muchas gracias, Lucio. No sé, ahorita el maestro Carlos René me está pidiendo que comparta los protocolos que hablé yo. Ahorita, un ratito más les voy a decir dónde los pueden descargar. No sé, de los que estamos conectados, si alguien tenga alguna duda sobre lo que llevamos hasta ahorita. Si alguien tenga, a ver, creo que va a hablar alguien. Ahora están muy callados, a ver. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Yo quisiera comentar, si se puede, me lo permiten. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están ahorita. Buenas tardes. Yo no sé si es duda o es precisión lo que yo quisiera saber. Han estado platicando sobre la necesidad de vacunación en las empresas y que Recursos Humanos lo realice. Y me surge las siguientes 3 puntos así de inmediato. 1, ¿qué sucede con las libertades constitucionales? ¿Se van a restringir esas libertades que tienen las personas para poder tomar decisiones sobre su misma área corpórea o sus necesidades de decidir qué sucede con ellos o no? Porque entonces estamos quitando a las personas, les estamos quitando sus libertades o se las estamos restringiendo. Por ejemplo, se mencionaba, es que no se habla de la obligación de la vacunación de COVID. Bueno, tampoco se habla de la varicela, tampoco se habla del SIDA, tampoco se habla de gripas, tampoco se habla. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahorita? Si vamos a restringir ¿para vacunar hacia qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Y eso como consecuencia, pues genera un criterio de discriminación, porque si no te vacunaste, pues entonces te corro de la empresa. Entonces, sucede que es el mismo fenómeno que está pasando, por ejemplo, con los grupos lésbico gay, ¿sí? Que porque tienen estas características los podemos correr. Pues fíjate que no, porque entonces, ¿qué con las libertades? ¿Qué con los derechos? ¿Qué con las condiciones? Y eso pues empuja de golpe a decir, bueno,
Entonces, el riesgo económico de la empresa, a la hora de que se decide si a este trabajador lo seleccionamos o no, porque no se quiso vacunar para COVID, que es lo que está ahorita, entonces, ¿qué sucede si con aquel trabajador que es enfermo que está enfermo de HIV? Entonces, como no tiene tratamiento, también lo vamos a correr. También le vamos a restringir sus libertades, también lo vamos a discriminar a todos los demás. Entonces, esta situación pues hace pensar que no estamos considerando que el individuo tiene sus derechos. El primero que tiene en el artículo 4 constitucional es que se le proteja su salud, no que se le obligue a tener su salud, porque si no se puede garantizar por el Estado, y la empresa tampoco la puede garantizar, por eso no se puede hablar de derecho de la salud, sino de la protección de la salud. Entonces, eso yo creo que es importante de revalorar en la discusión, porque entonces, ¿qué sucede con las libertades? Porque entonces, ¿qué pasa con los obesos? ¿Qué pasa con los cardiópatas? ¿Qué pasa con los diabéticos? Entonces, y estamos diciendo que no te voy a contratar porque eres obeso, eres diabético, ese es el riesgo que juega la empresa precisamente a partir de sus áreas de salud cuando están seleccionando, qué tanto lo van a hacer. Y esa es la identidad, por ejemplo, que tiene el Seguro Social o el ISSSTE para poder determinar ese tipo de riesgo cuando suceda. Entonces, pues valdría la pena preguntarse qué es lo que pudiera afectarse de acuerdo a los derechos y libertades constitucionales de un trabajador o una persona. Gracias. A ver, Lucio. Hola, Carlos René, habla José Luis Aguilera. Mira, Carlos René, hay un decreto presidencial, ¿no?, que se establece perfectamente por el tema de la pandemia de COVID-19 y se le ha hecho de muchas maneras. Por eso decíamos al principio que en el caso de México es el único país que tomó otras medidas totalmente diferentes, y aquí el licenciado Claudio como el licenciado Lucio lo dirá perfectamente mejor que yo, donde no se declara nuestro país en otros términos para que al trabajador se le pague un salario mínimo, y donde inclusive no solamente es el derecho a la salud del artículo 4 constitucional, que dice precisamente algo muy cierto: el Estado debe de proteger la salud de todos los mexicanos. Y en ese sentido, hoy el Estado está cumpliendo, hasta el Estado mexicano está cumpliendo con el derecho a la salud. Les está diciendo a todos los mexicanos que se vacunen, le está diciendo a todos los mexicanos que es gratis, le está diciendo a todos los mexicanos que vayan en horarios y que se pongan esa vacuna. Si se violaran los derechos de la salud del artículo 4 constitucional, es cuando tú acudes a un centro en este momento y decir, ¿por qué a mí no me pones la vacuna? Entonces, no malinterpretemos el artículo 4 constitucional, que también es del medio ambiente, y a una vida digna de vivir. Y en el caso específico de los trabajadores, yo firmé un contrato de trabajo y yo me someto a las condiciones de seguridad y higiene de mi trabajo. Yo no puedo poner en riesgo yo también tengo que proteger, o la empresa me debe proteger para darme todos los elementos necesarios. El clúster de plástico, el clúster aeroespacial, el clúster de automotriz, dice perfectamente qué utensilios de seguridad, y por eso se gastan muchos millones de pesos al año o por años estos clústeres de las empresas, donde me tienen que dar lentes, botas, herramientas necesarias por mi protección de salud. La demanda histórica que yo conocí hace 5 años en Coahuila por una empresa minera, donde se detectaron 50 trabajadores específicamente con insuficiencia renal, se ganó por los 50 trabajadores porque nunca estuvieron en condiciones de salud por una minera que les afectó sus riñones. Y se ganó una demanda y indemnizaron a los trabajadores primero, después murieron y después a sus familias, porque no tenían los utensilios necesarios. Entonces, estamos hablando de una pandemia. El sarampión, otro tipo de vacunas, no son decretos presidenciales. La influenza, en su momento, con el presidente Felipe Calderón, se establecieron condiciones también de cierres inmediatos de negocios, de cierres inmediatos de empresas, de cierres precisamente
que afectaban la salud de los mexicanos. Y eso me tocó a mí como diputado federal establecer un convenio del Congreso de la Unión, que inclusive nos decían que el decreto presidencial tendría que estar avalado, cosa que el presidente Calderón pidió un refuerzo por parte del Poder Legislativo, en este caso diputados primero, después senadores, y 628 legisladores avalamos las medidas sanitarias que estaba imponiendo el presidente Felipe Calderón en su momento. En este caso, Andrés Manuel no le pidió la opinión a nadie, no leyó la Ley Federal del Trabajo, donde hoy los trabajadores se tienen que ir con un salario mínimo, y lo dijimos hace 1 año y medio. Y el presidente, en una de las famosas mañaneras que hace, mencionó a aquel empresario que corra a su trabajador, se las va a ver con el Estado mexicano. Y dijo también, se van con su salario y no les bajan el salario. Y empresas bajaron 30% de salarios, bajaron 50% de salarios, amenazando a trabajadores si no los iban a correr. Y eso fue del dominio público. Los sindicatos protestaron. Entonces, ¿por qué en este caso se permitió por parte del Estado mexicano violarle su derecho al trabajo? Que es el siguiente artículo que sigue en la Constitución, Carlos. Entonces, yo creo que de entrada no se viola ningún derecho a la salud al momento de que el trabajador firma un contrato de trabajo y se somete a las condiciones de la empresa. Y si la empresa no le da las condiciones necesarias, pues que el trabajador puede demandar. Pero en este caso, ante la pandemia, ante las declaratorias de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Trabajo, de Protección Civil Federal, de la Secretaría de Gobernación, o sea, han sido muchas dependencias que durante 1 año y 6 meses se han venido fincando una responsabilidad. Hace 6 meses, 8 meses, el gobierno del estado de Querétaro, como otros gobiernos estatales, menciona una cosa: a mí no me interesan los semáforos, pero no es que no me interesen en los colores, sino yo en el estado de Querétaro voy a poner un escenario A, B y C, y que causó revuelo también aquí. Y el doctor Heriberto nos ayudó a decir, espérenme, estos escenarios son similares a los semáforos que teníamos nosotros a nivel federal. Y la gran confusión con las empresas es, si funcionan con semáforos, sí, porque ellos se dependen también del gobierno federal. Y otra cosa, también dependen de los gobiernos estatales y municipales por las licencias de funcionamiento. Entonces, yo creo que hoy en día los trabajadores se deben de someter a ese contrato. Por eso se mencionaban 2 casos: el contrato colectivo de trabajo, que establece también las medidas de seguridad, los grupos vulnerables, y no creo que en un momento dado ninguna empresa se la juegue a violentar un derecho del trabajo, y que digamos, sí se recibieron algunas demandas laborales que yo supe en el estado, como otros estados de la República, donde les bajaron su salario, donde muchos trabajadores permitieron eso. Esa sería mi opinión, doctor Heriberto. Gracias, licenciado José Luis. Licenciado Lucio, levantaste la mano. Gracias, doctor. Abundando un poco lo que comentaba el licenciado José Luis, creo que tocan temas muy distintos a lo que estamos tratando aquí. Si hay una libertad, y quiero aclarar, el Estado no nada más es proteger la salud, sino procurarla y mantenerla. Por eso hay una Secretaría de Salud a nivel federal, estatal, que nos va a estar diciendo cuáles son las normas que debemos de cumplir. Sin embargo, debemos de entender el día de hoy que si bien viene la cuestión de una pandemia o de un estado de emergencia por decreto, debemos también entender que no puede estar el interés individual sobre el interés colectivo. Ahora, hay una norma 25 que establece cuáles son los requisitos de incluir en un ámbito laboral a todos los, quisiera decir, a todos los personajes, a todos los actores que participan en la sociedad. Llámese comunidad gay, llámese transvesti, llámese lesbiano, ¿no? O lesbiano para decirlo. Pero aquí estamos hablando de una situación que cuando yo doy mi consentimiento y me obligo a un contrato, como lo decía el licenciado José Luis Aguilera, adquiero obligaciones. Si tú, y es una libertad que tanto tiene el trabajador como tiene el patrón,
¿no? Y aquí entramos en una discusión si las personas morales y las personas físicas deben de ser consideradas iguales, con las mismas garantías constitucionales o no. Y eso ha sido una cuestión de mucha controversia. Pero al fin y al cabo, al día de hoy, es tu colaborador, no te quieres poner la vacuna, tienes dos opciones. O someterte a mis controles médicos, o traerme un justificante médico, pero en la primera, en que tú estés contagiado, entonces yo te puedo rescindir la relación de trabajo. Dos, yo como trabajador y como patrón, elijo si yo quiero contratarme o no. Quiero que entendamos muy bien eso, porque esto va muy de la mano de los convenios que hicieron los sindicatos, ¿sí? A pesar de que hubo tendencia, hubo una situación por parte del gobierno federal que decía que las empresas no podían rebajar el salario, pero nadie puede ir más allá sobre la voluntad de los actores o de las partes de un contrato, llámese civil, mercantil, laboral, individual o colectivo. Si las partes lo consienten, lo autorizan y, ojo, aquí quiero que entiendan muy bien esto. Hay muchas veces, y salió un criterio en estos días, a partir de la pandemia, que los convenios celebrados ante la Junta no quiera decir que no tengan renuncia de derechos, sino que nada más es una formalidad. Quiero que entiendan eso, es una formalidad. No hace más ni menos oneroso la celebración y la ratificación de un convenio ante las juntas federales de conciliación o locales de conciliación y arbitraje. Y la otra, la norma 25 es para incluir esa situación. Yo creo que aquí tú quieres entrar a una empresa, tú tienes la libertad de vacunarte o no, y si no, habrá una empresa que no te lo pida como requisito. Y las empresas también podrán poner su filtro en esa situación. No se está haciendo un sesgo de la libertad de nadie, ni por su preferencia, y lo dice el artículo 1 constitucional, ni por preferencia sexual, ni raza, ni ideología, ni origen étnico. Yo creo que no confundamos ni politicemos algo que realmente nos ha llevado a 1 año y medio de no superar esta tercera oleada. Hay países que realmente actuaron mucho mejor que México en un ámbito laboral y que han conservado los empleos. No tampoco digo que el modelo a seguir sea España con el confinamiento al 100% y una multa al que salga o no, pero creo que México lo primero que ha hecho, y creo que hemos estado hasta una sobreevaluación de proteger a todos los grupos participantes de la sociedad para que no se tenga esa discriminación. Por eso hay una norma 35, porque yo me iría más a eso de que ver o no es si es discriminatorio. Sí, el personal médico ha tenido agresiones por falta de una sociedad que no tiene una educación y un agradecimiento a los médicos, enfermeros y camilleros que están en la primera línea. Y yo creo que ellos valen mucho más que el decir si una persona decide vacunarse o no. Y son tendencias y modas y muy respetables. Pero creo que el interés colectivo va a salir sobre de ellos que un individuo. Entonces yo creo que podemos concluir, doctor Heriberto, en esta intervención que el decreto y la obligatoriedad para poder salir a trabajar no se vulnera el derecho. Y aquí estaríamos con la libertad del individuo, porque aquí estaríamos hablando de los límites subjetivos. ¿Hasta dónde termina tu libertad e inicia mi derecho a proteger mi salud? ¿Hasta dónde termina tu razonamiento de no vacunarte y hasta dónde inicia el poder contratarte o no? Y creo que eso debemos de tener muy claro. Las personas, mientras no entendamos esa situación, México no va a salir de esta pandemia, no va a poder reactivar la economía y sobre todo no va a haber fuentes de trabajo que duren con esta situación. Gracias, doctor. Ok, gracias. Claudio, y luego sigue Lilia. Adelante, Claudio.
Nomás, abre tu micrófono, Claudio. Ok, ya, perdón, es que no sé qué le moví. Se habla mucho y uno de los argumentos que dan es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y se toca mucho en ese sentido, por ejemplo, con la legalización de cannabis, etcétera. Pero yo creo que aquí es un tema distinto, como bien lo dice el licenciado Lucio y como bien lo dice el licenciado José Luis. Aquí es un interés colectivo y ciertamente no podemos discriminar en una empresa a alguien que sea de la comunidad LGBT. No se puede discriminar, no se puede discriminar a alguien por ser obeso, no se puede discriminar a alguien por tener VIH, no se puede, ciertamente, ya hay multas altísimas de la CONAPRED en ese sentido, ¿no? Por supuesto que no se puede hacer. En este caso particular, creo que es muy, muy distinto, ¿no? Aquí estamos hablando de una pandemia y como bien lo dijo el licenciado Lucio, ¿hasta dónde llega tu derecho para proteger también el mío, ¿no? Y en este caso, se daba mucho, por ejemplo, el derecho, pues yo puedo fumar, ¿no? Bueno, sí, pero no puedes fumar dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque les puede multar, porque a otros les hace daño, porque porque hay leyes al respecto en el que no puedes fumar en lugares cerrados y no te están quitando tu derecho a la personalidad ni a fumar, simplemente estás poniendo líneas de respeto en el que no te lo están quitando, simplemente hay un interés colectivo. Y yo creo que tenemos que irnos más enfocados en ese sentido, ¿no? De que es más importante esta situación y que los sindicatos, reitero, se pongan a trabajar, que realmente se hagan adecuaciones en los reglamentos internos de trabajo, que se hagan también en las comisiones de seguridad e higiene. Por lo pronto, mi punto de vista es que esperar algún pronunciamiento o en su caso hacer unas buenas campañas en las empresas para concientizar a la gente. En ese sentido, legalmente, a mi punto de vista, ahorita no podemos despedirlo o rescindirlo por tal situación. Tendríamos que buscar la manera de hacerlo bajo los argumentos de que no están adoptando las medidas o de desobediencia, ¿no? Yo cierro mi participación, les pido una disculpa, tengo que retirarme a otra reunión, una disculpa. Con esto cierro mi participación, quedo a sus órdenes, ahí está bien el chat, cualquier duda o algo, quedo totalmente a sus órdenes. Muy buenas noches. Gracias, Claudio, por aceptar la invitación. Y sí, estamos ahí en contacto ahí en el chat. Ya saben que en cuanto tengan alguna pregunta, inmediatamente la pueden hacer ahí en el chat y el licenciado Claudio dará respuesta. Muchísimas gracias, Claudio. Estamos a la orden, gracias. Muy bien, gracias. Lilia Paola, sí, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Pues sí, concuerdo con los comentarios del licenciado José Luis y el licenciado Manuel Lucio. Evidentemente, pues como abogada laboral, nos vamos a ceñir a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos que haya en las empresas, el contrato colectivo y el contrato individual. Pero sí es menester recalcar que por eso es bien importante tener, sobre todo ahorita en la situación de la pandemia, tengo muchas empresas que, por ejemplo, llegan y dicen, oye, en su contrato dice que hay un reglamento. Y cuando les preguntas por su reglamento no lo tienen y no están enterados, ¿no? Que debería de haber un reglamento interior de trabajo. Para nosotros rescindir a un trabajador necesitamos probarlo. Entonces, voy a hablar en caso de que vamos a rescindir a un trabajador porque no se quiso vacunar, porque cayó en una causal de rescisión en el artículo 47 y porque no atacó los lineamientos de seguridad de higiene, de reglamento y del contrato. Lo tenemos que probar. Si nosotros no lo tenemos en nuestros reglamentos, si nosotros no le damos seguimiento con las personas de seguridad de higiene, va a ser muy difícil que podamos ganar el juicio. Entonces, por eso es importante, y lo están recalcando aquí los abogados, tener todo, como vulgarmente dicen, papelito habla.
yo sí pienso que sí podríamos rescindir a un trabajador porque hay causales, pero hay que probarlo. Hay que tenerlo todo bajo los lineamientos en nuestro reglamento y en nuestro contrato. Porque si no, yo siempre digo, presentar un aviso de rescisión es contestar una demanda que no conocemos. Entonces, por eso es bien importante tener bien fundamentado nuestro reglamento interior de trabajo para saber si aplica realmente y atrevernos a presentar un aviso de rescisión. Sería todo. Muchas gracias, Paula. Gracias por tu participación. Tenemos unas preguntas, vamos a darles respuesta. Dice, como empresa, tenemos que conservar los registros de vacunación de los trabajadores. A ver, ahí Lucio. José Luis, ¿quién quiere contestar? Gracias, doctor. Los comprobantes, acuérdense que se va a sacar un certificado, no tengo bien cuáles van a ser los parámetros, pero para, digamos, como un carnet, ¿no? Como una cartilla de vacunación. ¿Qué es lo importante? Yo diría, por lo menos conservar el tiempo que debes de conservar los documentos de los trabajadores. ¿A qué me refiero? Si bien la Ley Federal del Trabajo te dice que debes de conservar por lo menos un año atrás de que se termina la relación de trabajo, de todos los documentos que acrediten las condiciones laborales, nosotros siempre recomendamos que sean 5 años, ¿no? Por cuestiones del Código Fiscal de la Federación. Desde mi punto de vista, dentro de la vacunación, dentro que tú facilitaste el poder ir a que fuera al puesto de vacunación o que tú le brindaste la capacitación y todo, yo te sugiero conservarlo 5 años para que tú lo puedas acreditar. Tal vez te pueda demandar un reconocimiento de un riesgo de trabajo por la exposición al COVID y tú no puedas tener si lo desechas, no puedas tener el certificado de vacunación y decir, oye, pues no, yo te brindé el servicio o yo te brindé la vacuna, un ejemplo, si lo pudieran hacer los particulares, o decirle, mira, cuando estabas contratado conmigo, tú mismo me dijiste que aquí estaba tu certificado, puedes tener una exposición en el trayecto, porque acuérdense que hasta eso el decreto que hizo el Ejecutivo Federal era el que tuviera un traslado, ¿no? Entonces aquí yo te recomiendo que por lo menos 5 años, como si tratase de los recibos de nómina o las listas de asistencia. Ok, gracias, Lucio. El señor José Luis, ¿ibas a hablar? Lo que pasa es que no me quedó como muy clara la pregunta. El registro de vacunación que te expide la Secretaría de Salud, sí, la que te expide. Sí, la que te expide cuando te vacunan. Al momento, lo que está informando la Secretaría de Salud es un documento personal. Lo que la experiencia nos ha llevado ahorita en estos días, por ejemplo, en la República de El Salvador, es un documento que te está expidiendo el Ministerio de Salud y es intransferible, o sea, lo conserva el trabajador o la persona, pero en el caso del trabajador, quienes están saliendo, digamos, por cuestiones de trabajo y están vacunados en Centroamérica, algunas aerolíneas centroamericanas, en el caso de Avianca, pide el registro de vacunación, pero solamente a la vista. No sé si, y eso lo tendríamos que checar, si, digamos, ¿cómo te podré decir? Por cortesía, se lo pidiéramos al trabajador para conservarlo y decir, pues tengo en mi listado. Y hay unas empresas que pusieron hasta el transporte de personal para llevar a sus trabajadores a la vacunación. Entonces, en esos listados de recursos humanos dicen, bueno, pues Heriberto, José Luis, Manuel ya están vacunados y ya tengo yo conocimiento de eso. Pero el documento que inclusive va a expedir o ya está expidiendo la Secretaría de Salud, siento que es intransferible. No sé, Manuel, si en un momento dado, pues como cortesía o como un tema de reglamento de trabajo, pues darle continuidad. ¿Cómo se podrá mezclar? Que sí se puede pedir. Puedes dar una copia, ¿no? De lo que
ya ahorita te está expidiendo la Secretaría de Salud. Digo, en mi caso, fue otro tema, yo sí no me esperé aquí, y mi registro, pues, es un pequeño cartoncito, no viene como el de México, pero sí, digamos, sí lo están pidiendo para entrar, digamos, en otro país, me lo pidieron a mí para poder entrar a un área de trabajo. Ok. Pero no lo conserva la empresa, no sé ahí, Manuel. Todo documento que contenga datos personales dentro de la ley de datos de protección o susceptibles de protección en manos o en posesión de terceros, tenemos una obligación de resguardarlo y no divulgarlo. ¿A qué quiero llegar con esto? Al fin y al cabo, al evidenciar que tú ya estás vacunado o no, y trae tu CURP, trae un QR con tu edad, el tipo de vacuna y eso, ya estamos hablando de datos vulnerables. Tú puedes dejar una copia en la empresa. Ahora, si son digitales, lo puedes volver a reimprimir y tiene la misma certeza jurídica porque viene una cadena de un sello digital. Aquí yo lo que recomiendo para acreditar la seguridad y el resguardo y manejo de esos datos personales, tú poderlo conservar por lo menos 5 años. Y 2, también el trabajador te lo puede solicitar bajo que te deje un acuse de recibido y una firma. Acuérdate que ahora no nada más los particulares ya están obligados a tener un dato de privacidad de los datos susceptibles, ¿no? Los datos confidenciales, sino también toda esta gama para evitar precisamente una discriminación bajo la norma 25 que hizo la CONAPET, STPS, CTM, UAM, UAC, ya no UAM, UNAM y no me acuerdo qué otra institución educativa, lo que tratan de hacer es discriminar lo menos posible el ambiente o que haya una discriminación lo menos posible en el ambiente laboral. Lo más recomendable que todo lo que sea relacionado con el trabajador una vez terminada la relación lo conserve 5 años. Ahora ya lo puedes hacer de manera digital, ¿no? Y lo puedes conservar. Es más, puedes ir haciendo tu respaldo anualmente y sabes que 5 años atrás ya lo puedes desechar. Gracias. Sí, y también la parte médica, pues los médicos que están conectados aquí, pues nos sirve mucho para hacer un mapeo de cómo está nuestro centro de trabajo referente a la gente que está vacunada, para cuando llegue a haber algún positivo dentro de la empresa, pues saber cómo manejar esa situación en el área donde esté el positivo. Nosotros en una de las empresas se está trabajando para que toda la gente que está yendo a vacunar por cuenta propia nos esté haciendo llegar sus comprobantes de vacunación para nosotros tener ya el mapeo de la empresa, que eso sirve mucho para el manejo interno de la empresa en esta pandemia. Bueno, ahora una opinión de Álvaro Eduardo. Pienso que sí se debe de retirar del trabajo por salud de las empresas. O sea que el trabajador sí se debe de retirar si no se vacuna por salud de las empresas. La opinión de Alberto Eduardo. Jorge Torres, si el semáforo cambia y los vulnerables que no se vacunaron deben enviarse a casa, ¿se podría enviar al trabajador con sueldo mínimo? No, acuérdense que eso trajo muchas controversias. La Ley Federal de Trabajo dice contingencia sanitaria y lo que está decretado en el diario oficial de la Federación es emergencia sanitaria. Y eso también lo hemos tratado infinidad de veces aquí en los foros, que contingencia o emergencia es algo que pone en peligro, ¿no? La única cuestión es la contingencia y la emergencia. La contingencia es algo que se puede presentar o no. La emergencia es algo que ya tienes. En estricto sentido son sinónimos, ¿no? Y si nos vamos a la Real Academia Española, sin embargo, aquí no lo puedes mandar con su salario mínimo.
porque no estamos en una contingencia. Si tú y el trabajador hacen un convenio modificatorio, lo puedes realizar, pero no con el salario mínimo. Ojo. Ahora, y es algo que también vimos nosotros desde un inicio. La Ley Federal del Trabajo te establece 30 días. ¿Qué pasa si se prolonga como esta contingencia? Vas a tener que reincorporarlos. La situación aquí es que, volvemos a lo mismo, no te pueden obligar a ponerte la vacuna, pero dentro de tu contrato individual de trabajo, tú tienes una obligación de no poner en riesgo a tus compañeros, ¿no? O dar aviso de una enfermedad infectocontagiosa. Y entonces aquí cae en el ser y deber ser del trabajador. Yo desde mi punto de vista es, yo te sugiero, no te sugiero, te solicito para continuar la relación de trabajo, me expidas o me entregues tu certificado de vacunación, y en caso de que no, estás desobedeciendo mis órdenes porque es un reconocimiento médico, ¿sí? Y si tú no lo haces, entonces ya tengo dos causales de rescisión de trabajo, una desobediencia y no someterte a los exámenes clínicos que me faculta la ley pedirlo. Ok, gracias. Vianey de Jesús dice, yo creo que lo más importante es lograr la concientización hacia los trabajadores. Muchas gracias por su aporte. Apoya mucho el manejo de estos casos. Pues muchas gracias, Vianey. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra duda por parte de ustedes. No. No sé si ya para cerrar, ya son 8:17, si para cerrar nos dejan sus puntos de vista, sus comentarios, cada uno de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Si licenciado José Luis o licenciado Manuel. Por edades, Manuel, espérame. Híjoles, hablamos al mismo tiempo, amigo. Por eso, bueno, pues agradecerte, doctor, siempre por el interés y por cumplir un mes más aquí en el chat y sobre todo en todo lo que ahorita, pues se ha manejado muchas dudas, muchos criterios que bueno. Yo sí, en el caso específico de lo que hoy estamos viviendo en el tema de las famosas vacunas, porque ya son famosas, ya no sabemos si nos ponemos Pfizer, Astra, como dicen en el chat, ¿dónde hay Pfizer, no? Yo creo que más que eso, hoy nos tenemos que preocupar por la reactivación económica, por el tema de que nuestra empresa no se detenga, por un contagio, desde inclusive ese transporte personal, por ahorrarnos $1, $2. Ha habido hoy las estadísticas que tenemos de los trabajadores que se han infectado desafortunadamente y están hoy con un ventilador, que están subiendo los casos en nuestro estado. Han sido personas que no están vacunadas. Las personas que hoy en día están en su casa mediante un manejo han sido vacunadas con una sola dosis. Vienen de Mazatlán, de Cancún, de 18 años a 40 años, que son estadísticas. La realidad es que no queremos nosotros el hecho de que se pare una economía como se detuvo 3-4 meses el año pasado. Y revisen sus sindicatos, exíjanles a los sindicatos, porque hoy en día si no exigimos estos temas, lamentablemente los únicos afectados son las empresas, nuestros empleos, nuestra forma que hoy se tiene. Yo voy a compartir con el doctor Heriberto números muy duros donde dicen Querétaro se está reactivando económicamente en empleo, pero los datos tendrían que haber sido otros. Durante 4 años era 42,000 nuevos empleos, hoy ha bajado muchísimo y tiene que ver mucho también con el miedo que todavía se tiene para recuperar los empleos en el tema de las vacunaciones. Creo que hoy en día, de verdad, con toda la confianza, aunque a veces ahí debatamos porque es muy, muy padre esto, pero sobre todo que tengamos los conocimientos todos de manera general, que es una parte muy social, y que hagamos campañas que le digamos a la gente en nuestros centros de trabajo, vacúnense, háganlo por muchos trabajadores que ya lo hicieron y que a lo mejor se puede haber infectado, pueden infectar a una persona y que
pues dice no pasó nada, pero no pasó nada en la empresa, pero pudo haber pasado o puede pasar en su familia. Estas dudas que a veces surgen, estamos en el chat, estas dudas que surgen, no lo decimos por llevar a veces la contraria y quiero especificarlo muy bien porque hace poco me sucedió. Es algo que hoy en día la experiencia de otros países, y lo recalco mucho porque estoy muy de cerca de El Salvador con Nayib Bukele, ha dado muestras, ha dado ejemplos de tener un presidente muy firme para poner todo, de verdad todo, en una vacuna universal que no tenemos en México. En el caso de que hace 3 días, Nayib Bukele acaba de denunciar que los niños de 12 años en adelante, a 18 años, jóvenes, ya pueden ser vacunados con el único registro de tener su acta de nacimiento de El Salvador. Y compró las vacunas. Y este es un tema universal. Ya no estamos hablando de trabajadores. Y aquí en nuestro país, pues, tiene mucho retraso. Así que vamos a preocuparnos por nuestras empresas, por los sindicatos que nos están representando, exigirles en las comisiones de seguridad y higiene. Y de verdad, en estos reglamentos que lo decía Paola, tiene toda la razón. Oye, ¿tienes tu reglamento? No, no lo tengo. Y de verdad, tienes 10 años la empresa en nuestro estado y no tienen reglamentos. Creo que esto también nos vino a enseñar mucho de que en los temas laborales las empresas están muy débiles, no tienen asesorías y ya no digo quién cobre o quién asesoren ahí como despachos laborales, pero de verdad, si están invirtiendo un peso, inviértanlo bien, háganlo por un tema de sociedad, un tema social que hoy está enfrentando nuestro país y que Querétaro siga siendo punta de lanza. Serían mis comentarios, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Lucio. Doctor, antes que nada, de nueva cuenta, agradecerle a usted, al equipo de CESAIN, al licenciado José Luis, al licenciado Claudio, que se tuvo que retirar, el tomarme en cuenta para estos foros tan interesantes y debatibles. Yo termino mi participación con un llamado a todos los ciudadanos, independientemente de que si seamos trabajadores, obreros, patrones, doctores, licenciados. Creo que los que hemos pugnado porque no se cierre la economía, porque se mantengan las fuentes de trabajo, a veces somos tildados de tiranos o materialistas, sin darse cuenta que es algo que llegó para no irse. Es algo que tenemos que convivir, aprender a convivir, pero algo muy importante que se nos ha olvidado a todos, que conforme enfrentemos nosotros esta situación, vamos a enseñar a las futuras generaciones a salir adelante, a luchar, a enfrentar contingencias como las que tenemos el día de hoy. ¿Cuál sería mi llamado? Este es un pequeño foro que aporta muchísimo y siempre lo hemos dicho. Y tratamos de sembrar esa semillita y que germine y que pueda ser replicada en otros lugares. Que nosotros lo que hacemos es un grano de arena para la solución. La solución lo somos todos y creo que en materia laboral no nada más es el patrón y el trabajador. Somos patrones, trabajadores, ensambladores, todo mundo somos trabajadores, de alguna u otra manera. La economía tiene que salir adelante, no podemos caer en una recesión económica. Si al fin y al cabo no hemos tenido crecimiento económico y hemos decrecido, por lo menos no tenemos que llegar a un mal puerto, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo pediría. Sigámonos cuidando. Yo tengo familiares en la Ciudad de México. Allá realmente es como si no existiera pandemia. Les vale gorro el cubrebocas. Creo que Querétaro se ha distinguido en ese sentido, ¿no? Por ser un estado que sí, el gobierno nos ha impuesto escenarios, nos ha impuesto restricciones, pero mucho depende de que se lleguen a llevar a cabo de la sociedad que cumpla su obligación. Creo que esto no es todo del gobierno, sino es un binomio que tenemos que actuar de manera pareja y de mano a mano y hombro y hombro, ¿sí? Doctor, de nueva cuenta, el agradecimiento, y José Luis, un gran saludo. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, licenciado José Luis. Y sí, en verdad aquí una de las participaciones del maestro Carlos René
nos dice que la desobediencia a la vacunación pasó algo similar al negarse a capacitarse. Sí, pero afortunadamente ya el trabajador que no se capacita, pues ya se le puede correr, ¿verdad? Ya está dentro de la ley que se puede dar de baja. De los demás, Álvaro Eduardo, pues felicita el tema, que es muy interesante. Rocío también, gracias por siempre su recomendación, son muy asertivas. El maestro Carlos René otra vez, interesante tema, saludos a todos. Marlene Hernández, gracias por la invitación, es un tema conocido por todos y bastante diverso, gracias por la retroalimentación que nos han brindado el día de hoy. Rosa, gracias, excelente ponencia y especialistas como siempre. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias al licenciado José Luis, gracias al licenciado Lucio, que aunque andas un poquito mal hoy, te pudiste conectar. Sí. No se te olvide, les voy a comentar que dentro de, desde que yo empecé como presidente del Colegio de Médicos de Empresa de Querétaro, de MECMETAC, siempre yo vi que faltaba mucha capacitación a nivel salud y seguridad laboral aquí en Querétaro, mucho desconocimiento de las empresas, y me ha tocado, o sea, yo pertenezco a Micro, y a Micro en verdad que me ha dejado pues desilusionado. No conocen el tema, no les interesa el tema, pero nosotros, CESAIN, como un granito de arena más, hoy empezamos a apoyar a la Facultad de Enfermería de la UAC con el módulo de salud y seguridad laboral. Todos los ponentes de CESAIN van a estar participando en este módulo. Hoy le tocó a la doctora Sandra Rojas abrir el módulo. Fue la historia de la medicina laboral. Mañana grabamos al licenciado Lucio. Son creo que 3 o 4 horas. En donde nos va a dar todo lo que es lo jurídico de este tema, y así vamos a estar apoyando a la Facultad de Enfermería de la UAC. Son 50 horas del módulo, entonces ojalá esto sirva para que sembremos dentro de la gente del medio pues lo que es la salud y seguridad laboral, ¿no? Y que se les abra las ganas de aprender, de estar capacitándose día con día, no que nada más sean apagafuegos, que de repente me brincó la norma 35, apúrate la norma 35, o pregúntale a fulanito que sabe más de la norma 35 para contestar y salir del problema. Eso no sirve, esto es capacitarse, diario, día con día. Pues si no hay más, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Esperamos poder cerrar negociación no económica, sino más que nada de tiempo, porque no es económica, ¿no? Porque afortunadamente nos apoyan muchísimo los expertos aquí de Querétaro. Vamos a tratar el tema del COVID con lo de las variantes, lo de la variante Delta, y vamos a manejar un poquito de lo de vacunación con una experta aquí de Querétaro, una epidemióloga. Entonces esperen la invitación, si no es la semana que entra, la siguiente semana, para tener esta plática con la doctora. Entonces, si no hay más, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor Heriberto, y un abrazo, Manuel. Cuídate mucho, por favor. Gracias, que estén muy bien. Gracias, licenciado Manuel. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, y gracias a todos por conectarse. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.